agradezco muchísimo que continúe con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo, Sonora. Están ya nuestras formas de comunicación listas para que usted esté en contacto con nosotros, sobre todo a través de nuestras redes sociales. Puede seguirme personalmente todo el tiempo, a través de Twitter, o a través de Facebook, o a través de la red WhatsApp. Traigo mi teléfono en la bolsa, siempre pendiente para responder sus inquietudes. Bueno, nos quedábamos leyendo el número 1866 del Catecismo de la Iglesia Católica para entender los pecados capitales. ¿Cuál es la razón de que hablemos de los pecados capitales? Porque el pecado es el primer impedimento que nos impide ser imagen y semejanza de la misericordia de Dios. El pecado envenena nuestros labios. El pecado hace que nuestras manos, en vez de acariciar, abrazar y levantar, empujen para destruir al prójimo. El pecado hace que nuestros pies, en lugar de caminar para ir en auxilio del necesitado, para tener compasión de él, nos lleven a lugares donde se destruye y hay violencia. El pecado hace que nuestro corazón, en vez de amar con misericordia, engendre resentimiento y odio. El pecado hace que nuestros labios, llenos de veneno, en vez de bendecir y de promover al otro, lo destruyan y lo maldigan. El pecado nos aparta de la misericordia de Dios. Fíjese, aquí decíamos, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica, que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen. Esto me parece muy interesante. La Iglesia, antes que hablar del pecado, habla de las virtudes humanas. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de la misericordia de Dios. Y al ser imagen y semejanza de la misericordia de Dios, entonces estamos llenos de virtudes, llenos de obras que nos impulsan a hacer la caridad y la misericordia. Los pecados son lo contrario de las virtudes. Es importante también decir que los pecados son llamados capitales porque generan otros pecados. Es decir, de este se van desencadenando otras actitudes, otras acciones inmorales que destruyen la vida propia y la vida de los demás. El término capital, entonces, no se refiere a la magnitud o a la gravedad del pecado. Eso lo quiero aclarar muy bien. El término capital no hace referencia a que se trata de un pecado muy grave. Se trata de que es cabeza. De hecho, en latín, caput significa cabeza. Capital significa la cabeza. Por eso decimos, Hermosillo es la capital de Sonora. Es la sede de todos los poderes. La Ciudad de México es la capital del país. Es la cabeza desde donde se dirigen los rumbos del país. Capital, al referirse a pecado, no habla de la gravedad, sino de que de esos pecados se van desencadenando otros muchos pecados. Decía Santo Tomás que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera que tal es su deseo que un hombre comete muchos otros pecados. Es decir, un pecado capital es tan delicioso, es tan sabroso, que para cometerlo, para tenerlo, para lograrlo, vamos cometiendo muchos errores. Por ejemplo, alguien que quiere tener poder, pensemos en la soberbia. Alguien que quiere tener poder, pues no lo obtiene con facilidad. Para ello tiene que manipular a las personas y a las circunstancias. Para ello tiene que quizás ser hipócrita y simular la amistad para contemporizar con algún jefe suyo. Para ello tendrá que desprestigiar a otros compañeros más aptos para ir subiendo escalafones. Fíjese cómo la soberbia, la búsqueda del poder, conlleva otros pecados. Por eso se le llaman capitales. Y Santo Tomás describe que son deliciosos.
son muy deseables, son muy apetecibles para el ser humano. ¿Y cuáles son estos pecados capitales que nos apartan de la misericordia de Dios y de la caridad para con el prójimo? En la tradición de la Iglesia se han definido 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Vamos a describir cada uno de ellos. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el deseo de poder, de alto honor y de recibir gloria. Es decir, la persona soberbia es aquella a la que le gusta tener poder, que le gusta considerar al resto como subalternos, como inferiores. Es aquella persona que considera que solo lo que ella piensa es verdad y que el resto del género humano está equivocado. Por otro lado, es la persona que gusta de recibir honores, aplausos, reconocimientos, que hace hasta lo imposible por aparecer siempre como el mejor y recibir gloria. Esa sería la soberbia. De allí se desencadenan otros muchos pecados. El segundo pecado capital es la avaricia. Es el deseo de acaparar riquezas. Mire, tener bienes no tiene nada de malo. Ser rico no tiene nada de malo. Se vuelve un pecado capital cuando se acaparan sin necesidad. Eso sería la avaricia. ¿Y qué sería la lujuria y la ira y los demás? Yo se lo platicaré después de la pausa.